El señor García se detuvo en el borde de la habitación, como si tropezara con un secreto mal guardado. Había salido de la oficina en silencio y caminaba hacia la biblioteca, cuando el sonido ahogado de pasos sobre el piso de madera llamó su atención. El salón, que solía estar cerrado entre semana, tenía las puertas entreabiertas. Se asomó instintivamente. Adentro, el hijo bailaba. Diego giraba por el espacio con pasos improvisados, pero conmovedores. Junto a él, Lucía, una mujer negra que trabajaba en la cocina, llevaba el ritmo con firmeza y precisión. La luz del techo marcaba movimientos sobre el suelo pulido, creando reflejos que parecían vivos. Ninguno de los dos se dio cuenta de que los estaban observando. El señor García sintió que se le oprimía el pecho por algo que no podía nombrar. No podía apartar la mirada. Eso no tenía sentido. Eso no debería estar pasando. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta sencilla escena de baile rompió años de silencio y reglas estrictas. La historia de Diego y Lucía te sorprenderá y te mostrará que, a veces, basta un paso para transformarlo todo. Diego parecía ligero, concentrado, completo. Hacía mucho tiempo que no se veía así. Desde la pérdida de su madre, el niño se había encerrado en una especie de rutina emocional, actuando más por inercia que por voluntad. García había tratado de llenar ese vacío con reglas, horarios y seguridad, pero ahora, ante él, era algo más. El hijo sonreía mientras bailaba, y no era una sonrisa discreta. Era amplia, cierta, y quien estaba con él no era un profesor ni un familiar, era Lucía, esa mujer que hasta entonces pasaba casi invisible entre las habitaciones. Lucía era discreta y eficiente, pero con un pasado del que nunca se había molestado en conocer. Y sin embargo, era a ella a quien su hijo seguía ahora con admiración en los ojos. Eso lo desestabilizó más de lo que le gustaría admitir. ¿Qué estaba haciendo Lucía? ¿Por qué Diego parecía tan conectado con ella? ¿Y desde cuándo suceden ese tipo de cosas sin que tú lo sepas? El malestar no estaba en el baile, estaba en lo que ella reveló. El hijo tenía todo un mundo que desconocía, y Lucía era parte central de él. El señor García se alejó de la puerta con pasos cortos, tratando de entender por qué esa escena le molestaba tanto. La casa estaba en silencio, pero algo dentro de él ya se había roto. Era solo el comienzo y aún no lo sabía, pero esa mañana cambiaría todo, porque, a partir de ese momento, el control que siempre creyó tener sobre su vida y su hogar comenzaría a esfumarse, y no estaba ni cerca de estar listo para lidiar con eso. El señor García no volvió al salón ese día. Se retiró lentamente, manteniendo el rostro impasible, pero en su interior la confusión iba creciendo. Intentó volver a su rutina de oficina, contestando mensajes y revisando contratos, pero la imagen de Diego bailando con Lucía no salía de su cabeza. No fue solo el gesto del baile lo que lo perturbó, sino lo que había visto en el rostro de su hijo. Un tipo de alegría libre, que no se explica ni por reglas ni por logros. Era una expresión que ya no sabía reconocer. Esa escena reabrió un espacio que creía haber encerrado hacía mucho tiempo, y por más que intentó ignorarlo, el malestar creció en el silencio. En los días siguientes, el señor García empezó a observar más. Caminó por los pasillos con mayor atención, escuchó conversaciones fragmentadas e incluso aminoró el paso cuando pasó cerca de la cocina. Buscaba señales, alguna pista que explicara lo que estaba cambiando dentro de la propia casa. Diego era diferente, más ligero, más presente. No habló de Lucía ni del baile, pero había un brillo en sus ojos que causaba más preocupación que consuelo. Esa transformación parecía estar fuera de su control, y el señor García no manejaba bien las cosas que no podía predecir. Algo dentro de él empezaba a cerrarse, no por lógica, sino por instinto. No eran solo dudas, eran celos. Era la incomodidad de ver a su propio hijo confiando en alguien a quien nunca consideró importante. Empezó a recordar los gestos de Lucía, su mirada firme, su postura segura. Ella era solo una empleada, pero su presencia parecía ocupar más espacio del que debería, y eso le molestó. Un malestar que se mezclaba con el prejuicio que nunca se había permitido admitir, pero que ahora se le hacía imposible ocultar. Estaba perdiendo espacio dentro de su propia casa, e incluso sin pruebas empezó a sospechar que algo más pasaba entre los dos. Y cuando esta sospecha tomó forma, decidió que ya no se quedaría quieto. La preocupación nunca abandonó la mente del señor García. Durante una reunión, apartó la vista de los informes y fijó su mirada en un punto aleatorio de la pared, recordando los gestos de Lucía en la habitación.
Había algo ahí que no fue improvisado. Los movimientos no parecían los de alguien que simplemente estuviera imitando o copiando. Había técnica. Había visto este tipo de precisión antes, en actuaciones lujosas a las que se veía obligado a asistir para obtener estatus. Pero allí, en la sala de su casa, con el uniforme manchado de harina y el cabello recogido de cualquier forma, había bailado como si llevara eso en la piel. Esa imagen no coincidía con el currículum que recibió el día de la contratación, y ahora necesitaba saberlo, no por curiosidad, sino porque algo en el fondo decía que aquella mujer era más de lo que parecía. Solo en su oficina, avanzó con paso firme sobre las teclas, tecleó su nombre sin mucho cuidado y filtró los resultados sin esperar grandes sorpresas. Pero luego encontró un registro antiguo y mal indexado de un evento regional, una entrega de premios con pocos nombres conocidos, pero una de las fotos le hizo parar. Allí estaba ella, más joven, con una postura impecable y la mirada fija en el público. El título lo decía todo. Lucía, premiada como bailarina Nobel, continuó investigando y encontró otro artículo, esta vez de un periódico más importante, elogiando su actuación en un espectáculo nacional. Y después de eso, silencio. Ninguna información nueva, sin entrevistas, sin despedidas. Una carrera que parecía prometedora había sido interrumpida sin motivo alguno. El vacío entre aquella vieja noticia y la cocina de su casa empezó a molestarle aún más. Al día siguiente, el señor García no esperó la oportunidad. Interrumpió sus actividades sin previo aviso. Lucía levantó la vista con calma, sin ningún signo de sorpresa. Mostró la pantalla del celular con las noticias abiertas, la foto, el titular, los elogios. No preguntó si era ella, simplemente se demostró. El silencio entre ambos no duró mucho, pero la tensión no necesitaba palabras. Quería saber por qué alguien con esa experiencia había aceptado trabajar sirviendo comidas en esa casa. Ella miró la imagen con una cara neutral, sin prisa por responder, y el señor García, aún sin admitirlo, ya intuía que la respuesta traería más de lo que esperaba, y tal vez afectaría partes de él que habían estado encerradas durante demasiado tiempo. Lucía permaneció en silencio durante unos segundos, luego apartó la vista de su teléfono celular y colocó suavemente el paño de cocina sobre el mostrador. Su voz era baja, firme, sin defensa ni orgullo. Dijo que bailar no era solo una elección, sino un vínculo que tenía con su madre. Fue su madre quien cosía el vestuario con sus propias manos, quien la llevaba a los ensayos incluso después de un agotador día de trabajo, quien le hacía creer que ese talento podía abrirle puertas. Fue esta mujer quien la acompañó en su primera actuación pública. Sus ojos brillaban más que los focos del escenario, pero la madre enfermó, y se fue demasiado rápido, cuando Lucía aún era demasiado pequeña para comprender que el mundo no ofrecía tiempo para quienes soñaban. Después de la pérdida, la casa era diferente. El silencio ocupó los espacios donde antes había habido aliento. Su padre, endurecido por la vida y las facturas que se acumulaban, le exigió que abandonara los escenarios. Ya no había espacio para el arte. Había facturas que pagar, hermanos menores que ayudar, y bailar no proporcionaba comida ni alivio. Poco a poco, las zapatillas se fueron guardando en el fondo de un armario. Los ensayos se convirtieron en souvenirs y las invitaciones dejaron de llegar. Lucía no peleó con su padre, no se rebeló, simplemente se calló. Comenzó a trabajar temprano y nunca volvió a mencionar su antigua vida. Así aprendió a adaptarse, a ocultar lo que duele, y así llegó a esa casa, hace meses, con el currículum limpio y gestos comedidos. El señor García no dijo nada, sin preguntas, sin juicio, simplemente se quedó ahí, parado, frente a una historia que lo obligaba a revisarlo todo. Sintió el peso de no saber nada sobre quién le servía el café, sobre quién lavaba los platos, sobre quiénes compartían momentos con su hijo, mientras él llenaba hojas de cálculo y diarios. La historia de Lucía lo golpeó fuerte, no solo porque era dolorosa, sino porque reveló cuán lejos se había vuelto de todo lo humano, incluso de su propio hijo, y esta silenciosa e incómoda comprensión le plantó una duda que ya no lo dejaría en paz. Al salir de la cocina, el señor García no pudo regresar directamente a la oficina. Caminó lentamente por el largo pasillo de la casa, ahora extraño a sus propios ojos. Pasó por cuadros a los que nunca prestó atención, retratos que no recordaba haber aprobado, y la escalera principal que en ese momento parecía no llevar a ninguna parte. Todo estaba en el lugar correcto, limpio, organizado y funcional,
Pero en el interior, algo andaba mal. No fue culpa de Lucía. No se trataba de ella. Se trataba de él. Sobre cuántas veces había saludado a alguien con la cabeza sin mirarlo a los ojos, cuántas veces había respondido al pedido de su hijo con un breve gesto, o cuántas veces había pensado que darlo todo significaba pagarlo todo. Lo atravesó de una manera sutil y profunda. No había forma de deshacer lo que no vio, pero ahora que lo vio, ya no podía fingir. El señor García empezó a notar espacios que antes ignoraba. Notó cómo le servían el plato favorito de su hijo sin reaccionar. El silencio de la cena solo era roto por los cubiertos y la forma en que Diego desaparecía por los pasillos cada vez que terminaba una frase. Intentó entablar conversación 1 o 2 veces, pero nada le parecía natural. El hijo respondió cortésmente, pero mantuvo la distancia, como si hubiera un muro invisible entre los dos. Fue entonces que una tarde en que Diego caminaba por el pasillo cargando sus propias zapatillas, el señor García se obligó a preguntar a dónde iba. Diego dudó un segundo y luego respondió sin apartar la mirada. Dijo que quería bailar y quería competir. Fue en ese momento que el señor García se dio cuenta de lo desconectado que estaba. No tenía idea de que había un torneo programado en la ciudad, ni que Diego ya lo hubiera pensado. Intentó ocultar su asombro, pero algo en el tono firme del chico le hizo prestar atención. Diego explicó que había estado entrenando con Lucía de forma discreta, que no era solo diversión, y que ella creía que tenía talento. El chico habló seriamente, con ganas. No fue un impulso, fue una elección. El señor García no supo si le sorprendió más el pedido o ver a su hijo apoyando su propia voluntad con tanta convicción. La respuesta tardó un poco, pero llegó con un tono firme. Si realmente quería competir, tendría que comprometerse, sin mitades, sin excusas. Diego aceptó la condición sin dudarlo. El señor García observó a su hijo alejarse con paso ligero, como si se quitara un peso del pecho. Se quedó quieto, escuchando los pasos desaparecer en el pasillo, tratando de entender qué acababa de pasar. Ya no se veía a sí mismo como el hombre que imponía órdenes. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente intentaba mantener el ritmo. Más tarde, se encontró con Lucía al final del día y mencionó sin rodeos el torneo. Dijo que esperaba seriedad en el entrenamiento, sin juegos ni excitaciones temporales. Ella solo asintió, con mirada firme y una expresión que ya no le resultaba extraña. Aquella mujer llevaba sobre sus hombros un pasado, pero también una determinación que él empezaba a respetar. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir siguiendo otras transformaciones reales y profundas, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Los siguientes vídeos te mostrarán cómo gestos simples pueden cambiar destinos enteros. Los días siguientes revelaron un lado de Lucía que pocos conocían. En el salón, la dulzura dio paso a la técnica. Las órdenes fueron directas, los ajustes precisos. Corrigió la postura de Diego con paciencia, pero sin delicadeza. No hubo condescendencia, solo requisito. El entrenamiento empezó a moldear al niño de una manera diferente. Más postura, más control, más resistencia. El señor García, desde lejos, observaba todo. Vio en los ojos de su hijo el esfuerzo de alguien que quería ser mejor, y en la expresión de Lucía la profesionalidad de alguien que volvió a encontrar sentido. Pero todavía había algo ahí, algo invisible, que le hacía dudar en creer que todo iría bien. Diego despertó más temprano y mantuvo una determinación que sorprendió incluso a Lucía. No hubo pereza ni quejas. Cuando cometió un error, empezó de nuevo. Cuando cayó, se levantó. El cuerpo, aún inmaduro para tanta exigencia, empezó a responder al ritmo. Con cada sesión de entrenamiento, la resistencia aumentó y los movimientos ganaron firmeza. No hubo más vacilación en sus pies ni en sus ojos. Bailar dejó de ser solo un refugio y pasó a ser una elección. Lucía reconoció ese brillo. Sabía que era el tipo de pasión que no se puede enseñar. Y así presionó y dio forma, con la misma responsabilidad que tendría alguien al cortar algo demasiado raro para desperdiciarlo. El señor García miraba escondido, en la esquina de la puerta entreabierta o en lo alto de las escaleras. Nunca entró, nunca interrumpió, pero estaba ahí. Vio a su hijo evolucionar en silencio, transformando su propio cuerpo en fuerza. El niño que antes caminaba por los pasillos con la cabeza gacha, ahora caminaba con energía, ritmo y expresión. El señor García se dio cuenta de todo esto, pero no supo cómo encajarlo. El enfoque parecía arriesgado. No quería romper lo que estaba funcionando, pero al mismo tiempo
Se sentía excluido. Ese mundo que apareció ante él parecía inaccesible, a pesar de que estaba construido dentro de su propia casa. Lo que más le molestaba no era la distancia física, sino la conexión entre ambos. Lucía y Diego se entendían con gestos. Ella corregía con una mirada. Él respondía con concentración. Cuando lo hacía bien, la sonrisa se soltaba y Lucía respondía con una ligera inclinación de cabeza. No hubo exageración ni afecto abierto, pero sí complicidad. El señor García no podía entender de dónde venía esta intimidad. Se sentía pequeño frente a ella, como si hubiera perdido la oportunidad de ser ese refugio para su propio hijo. Y por mucho que intentara negarlo, el orgullo empezó a mezclarse con un sentimiento difícil de tragar. Durante las cenas, el silencio se llenaba ahora de pensamientos. Diego hablaba más, con entusiasmo, de técnicas, entrenamientos e incluso dificultades, pero hablaba mirando su plato o moviendo su servilleta, nunca directamente a su padre. Lucía, por su parte, no dio más explicaciones. Se limitó a informar sobre la marcha del día, siempre con respeto, pero sin intentar crear vínculos fuera de la sala. El señor García sintió que algo se le escapaba entre los dedos. Estaba desperdiciando espacio, no por incompetencia, sino por ausencia. Y por mucho que intentara convencerse de que todavía controlaba las cosas, sabía que esta vez no era él quien marcaba el ritmo, y estaba empezando a doler. ¿Y ahí, alguna vez has experimentado algo similar? ¿Un momento en el que te diste cuenta de que te estabas perdiendo lo que realmente importa? Comenta abajo. Quiero saber si esta historia también te conmueve de alguna manera. El acercamiento del torneo empezó a cambiar el ritmo de las jornadas. Las repeticiones se hicieron más intensas, el sudor más constante y los descansos casi inexistentes. Diego entrenó concentrado, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era solo esfuerzo, era tensión. Una noche en la que el entrenamiento se fue más allá de lo previsto, dejó escapar un comentario que reveló lo que llevaba dentro. Había otro competidor inscrito para el torneo, alguien conocido por ganar en años anteriores, un chico mayor, con más experiencia y con fama de impecable. Diego no tenía miedo de bailar, pero sí de que lo compararan, de no estar a la altura, decepcionar. El señor García escuchó la confesión por casualidad, mientras cruzaba el pasillo y escuchó a su hijo desahogarse en la sala, en un tono más bajo que de costumbre. Por primera vez en semanas, entró, para no interrumpir. Entró lentamente, se detuvo cerca de la puerta y dijo solo lo necesario, que no estaba mal tener miedo. Ese miedo no era debilidad, era una señal de que importaba, y que el desafío solo existía porque estaba preparado para afrontarlo. Diego no respondió de inmediato, pero el silencio entre los dos fue diferente. Llevaba una nueva comprensión, sin exigencias. El señor García se fue entonces, sin aplausos, sin promesas, pero con algo nuevo a la vista. A la mañana siguiente, el ritmo volvió. Lucía se mantuvo concentrada en lo que había que arreglar, ajustó los detalles, exigió precisión, insistió en el momento adecuado, pero cuando terminaron los pasos, ella también ofreció descansos, momentos de respiración. Al finalizar el último ensayo antes de la competencia, Diego cayó sentado en el piso de madera, exhausto, sudoroso, con los ojos mirando al techo. Lucía no dijo que estuviera listo. Solo dijo que se había enfrentado a mucho más de lo que esa etapa podía exigir, que había superado su propio miedo, el anhelo por su madre, la falta de apoyo e incluso la soledad, y eso no fue entrenado, eso se trasladó. Esa noche, Lucía pasó por la habitación donde Diego repasaba mentalmente sus pasos con los ojos cerrados. Ella no interrumpió, solo dejó una toalla doblada y una botella de agua sobre la mesa. Él la vio irse y guardó silencio. Estaba nervioso. Respiración inestable, corazón acelerado, pensamientos dando vueltas. Pero esta vez había algo diferente. No era el miedo a cometer errores, era el deseo de hacerlo bien. Y en el fondo, aún sin saber qué pasaría al día siguiente, Diego sentía que lo conseguido hasta el momento tenía demasiado valor como para medirlo en medallas. Aún así, él lo sabía. El escenario lo estaba esperando, y el verdadero desafío aún estaba por comenzar. Finalmente llegó el gran día del evento. El teatro estaba lleno, pero Diego sentía como si el aire pesara solo sobre él. Detrás de la cortina, con los hombros rígidos y la mente llena de pensamientos, trató de controlar su respiración. Ya se había anunciado el nombre del competidor al que temía. Fue el último concursante antes que él, y su fama no fue exagerada. Cuando el rival subió al escenario,
Se hizo el silencio. Sus movimientos eran secos, precisos, casi matemáticos. Cada turno terminaba en el punto exacto, sin desperdiciar energía. La ropa brillaba bajo los focos y el cuerpo parecía diseñado para ello. Al final, el teatro le dedicó una ovación sin dudarlo. Diego observaba escondido con el corazón apesadumbrado. Sintió que tendría que ofrecer más que técnica. Si quería ganar, tendría que bailar con algo que su oponente no llevara. El anuncio de su nombre llegó poco después. Los sonidos de pasos, aplausos y susurros se convirtieron en ruido. Diego cruzó el escenario con respiración entrecortada y la mirada fija. El señor García estaba entre el público, rígido pero con la mirada firme. Lucía a un lado, sin sonreír, pero completamente atenta. La música empezó a sonar, y Diego bailó, no por obligación o vanidad, sino porque ese momento ahora era suyo. Los largos entrenamientos, las caídas silenciosas, la ausencia de la madre, los días sin respuestas, todo salió a relucir a través de los movimientos. El cuerpo era un instrumento, pero la emoción era el motor. Los pies obedecieron, pero el impulso venía de dentro. Cuando llegó a la parte más difícil de la coreografía, dudó un milisegundo, respiró hondo y continuó. Luego saltó con firmeza y aterrizó con ligereza y precisión. El público contuvo la respiración. El señor García inclinó el torso hacia adelante. Lucía apretó los dedos en su regazo. Diego terminó con los brazos abiertos, el pecho agitado y la mirada fija en algún punto invisible del techo. El silencio duró un momento, y entonces el teatro estalló en aplausos. La gente se puso de pie por todos lados. Algunos gritaron su nombre, otros aplaudieron estando de pie. Diego solo respiraba, quedándose quieto, tratando de entender lo que había hecho. La luz del escenario se apagó lentamente, y él fue detrás del escenario, con las piernas todavía temblando. No sabía si había ganado, pero sabía que lo había regalado todo. La espera por el resultado fue larga. Los miembros del jurado susurraron, miraron hojas de cálculo y señalaron detalles en los portapapeles. El presentador volvió al escenario y anunció los premios técnicos. Diego escuchó los nombres que decían sin prestar atención. La mejor expresión, mejor musicalidad, el mejor disfraz. El tiempo parecía distorsionado. El señor García agarraba el soporte del asiento con ambas manos. Lucía mantuvo su rostro firme, pero tenía los ojos llorosos. Cuando llegó el momento del premio principal, el silencio se extendió como una corriente eléctrica. El presentador hizo una pausa, y luego dijo el nombre de Diego. No reaccionó de inmediato. Miró a su alrededor esperando haber oído mal, pero el teatro explotó. Alguien lo empujó suavemente hacia adelante. Caminó hasta el escenario como si flotara, sin pisar directamente el suelo. El trofeo fue colocado en sus manos y él lo levantó todavía incrédulo. Del público el padre se levantó, aplaudió con expresión contenida, pero había orgullo allí, orgullo y alivio. Lucía sonrió, sin exagerar, con la serenidad de quien lo sabe desde el principio. Diego respiró hondo. No fue solo el premio, fue el reconocimiento de un viaje. Y ahora, en ese escenario, frente a tanta gente, finalmente, se sintió completo. Diego bajó del escenario sosteniendo el trofeo con cuidado, pero su atención no estaba en el objeto, estaba en lo que sentía por dentro. Fue difícil de explicar. No fue una alegría exagerada ni una euforia pasajera. Era una especie de paz que no recordaba haber sentido nunca. No se trataba de vencer al otro competidor, se trataba de superar su propio miedo. El silencio de antes, la inseguridad, la duda se disiparon allí. El escenario, que tanto lo había intimidado, era ahora el lugar donde se encontraba. Sintió que había demostrado, no al público sino a sí mismo, que no estaba destrozado, que todavía podía soñar, expresar, sentir, y lo más importante, que no necesitaba esconderse para ser aceptado. El señor García lo observó de lejos, sin acercarse inmediatamente a él. Tardaron unos minutos en salir del teatro. De camino a la puerta repasó escenas enteras en su mente. Recordó a su silencioso hijo durante la cena, de las notas que no leía, de conversaciones que nunca comenzaron. Y ahora todo eso salía a la luz sin pedir permiso. Había confundido cuidado con control. Creía que proteger era lo mismo que definir. Intentó guiar, pero en el fondo, solo se impuso. Ver a su hijo brillar fuera del patrón que creó, fue como si le rompieran un espejo delante de sus propios pies. Esta vez vio las piezas y no intentó pegarlas. Él simplemente lo aceptó. Y eso, para él, fue el comienzo de un cambio que no tuvo retorno.
Lucía permaneció más tiempo en el teatro. Se sentó sola en los asientos de la última fila después de que la audiencia se fue. Observó el escenario, aún iluminado, vacío, pero lleno de energía. Sintió como si algo dentro de ella se hubiera reorganizado. Pasó años evitando todo aquello que le recordara la época en que bailaba. Pensó que proteger la herida era lo mismo que olvidarla, pero allí, con Diego, había revivido algo sin tener que volver al pasado. Se dio cuenta de que su talento ya no necesitaba existir en el escenario. Ahora se manifestaba sembrando coraje en quienes lo necesitaban, mostrándole a alguien que el cuerpo también puede estar en casa, y que bailar no era un privilegio, era un derecho, un llamado, y ella había respondido. Afuera, Lucía se cruzó con el señor García en las escaleras de la entrada. Ninguno de los dos dijo nada, simplemente intercambiaron una mirada diferente, casi cómplice. Él no se disculpó, ella no lo exigió. Ambos sabían lo que había cambiado. La casa que compartían, marcada durante tanto tiempo por el silencio y la jerarquía, ahora transmitía otras voces, otras intenciones. Y en el centro estaba Diego. El niño que bailaba ya no era solo un hijo o un estudiante. Era el vínculo entre dos mundos que finalmente se habían visto. Y también fue una señal de que todavía había tiempo para empezar de nuevo. A los pocos días del torneo, Diego entró en el despacho de su padre con el trofeo en las manos y una frase en la punta de la lengua. Dijo que quería seguir entrenando, no por las competiciones, sino porque había descubierto algo que tenía sentido para él. El señor García levantó la vista del periódico, en silencio. No hizo preguntas, no ofreció condiciones, no pidió justificaciones. Él simplemente asintió, con un gesto breve y firme, como si entendiera que hay momentos en los que no se debe limitar lo que ha florecido. Por primera vez, el padre no quería moldearlo, quería permitirlo. Y en ese pequeño gesto se selló algo más grande que cualquier contrato, un verdadero apoyo. Los días volvieron a continuar a un ritmo constante, pero ahora con un ambiente diferente. Diego entrenó por la mañana, fue al colegio por la tarde y reservó la noche para repasar los tramos más difíciles. El señor García empezó a aparecer con más frecuencia en los entrenamientos, a veces trayendo agua, a veces simplemente sentándose en silencio. El hijo ya no encontraba extraña esta presencia, era bienvenida. Las conversaciones entre ellos comenzaron lentamente, con frases cortas, y luego se hicieron más largas. El señor García ya no miraba todo el tiempo el reloj, estaba allí, de una sola pieza, y Diego, al sentir esto, empezó a confiar más. No solo como un hijo, sino como alguien a quien se podía ver y oír sin tener que ocultar lo que sentía. Las comidas familiares ya no son silenciosas. A veces Diego hablaba de cómo fue el ensayo, otras veces hablaba de cosas sencillas del colegio. El señor García escuchó atentamente y formuló preguntas sinceras, y eso cambió todo. La rigidez que antes definía la relación entre ellos dio paso a algo más ligero. Ya no existía el peso de la obligación. Había lugar para el intercambio, para el error, para escuchar. El padre, que antes pensaba que amar era proteger con control, descubrió ahora el valor de acoger con presencia, y el hijo, que antes se había encogido ante las expectativas, ahora se expandió ante la libertad de ser quien era. Lucía siguió viviendo en la casa, pero su presencia había cambiado. La cocina seguía siendo el espacio donde trabajaba, pero ahora también era el lugar donde hablaban. En ocasiones, Diego se detenía allí para contar alguna parte nueva de la coreografía. Otras veces, el señor García pasaba a preguntar algo sobre condimentos que nunca había notado. Lucía no buscaba protagonismo, pero su presencia era notada, respetada y valorada. Sabía que su historia había tocado esa casa silenciosa, y más aún, había reabierto puertas que no estaban cerradas con llave, sino con miedo. Un día, Diego le preguntó a Lucía si volvería a bailar en público. Ella sonrió y respondió que ya estaba bailando, incluso sin público, y él lo entendió, porque el escenario que ahora ocupaba era otro. Estaba hecho de escucha, de intercambio, de coraje, y en ese espacio invisible entre la enseñanza y la acogida, Lucía redescubrió el significado de su propio talento. Ya no era solo una ex bailarina, no solo una cocinera, era la mujer que reavivó una luz en ese lugar, una luz que alguna vez estuvo allí, pero que el tiempo y el silencio habían extinguido. El señor García comenzó a sentirse más cómodo y aumentó aún más la frecuencia con la que asistía a los entrenamientos, incluso sin decir nada, simplemente permaneciendo ahí.
discretamente apoyado contra la pared, observando en silencio. Sus ojos lo decían todo. Llevaban un brillo que Diego nunca había visto antes, una mirada de admiración, no de exigencia, un orgullo contenido pero palpitante. Durante las pausas, el padre miraba más fijamente a su hijo, y Diego lo notaba en los gestos sutiles, en la forma en la que nerviosamente se ajustaba la corbata cuando lo veía completar una secuencia difícil, o en cómo se enderezaba en su silla cuando Lucía lo elogiaba en voz alta. Era como si por fin estuvieran encontrando un lenguaje común. Diego, aunque cansado, bailó con más dedicación al sentir la presencia de su padre. Era diferente saber que él estaba ahí, no como supervisor, sino como alguien que realmente apoyaba. Un día, después de terminar una difícil coreografía, Diego instintivamente se volvió hacia la puerta y lo vio de pie, con los ojos ligeramente llorosos. No hubo palabras, solo un pequeño asentimiento, firme y emotivo. Eso fue suficiente. En ese momento, Diego comprendió que ya no necesitaba dar explicaciones. Su padre lo vio, en verdad, y eso era todo lo que siempre quiso. Al finalizar uno de los entrenamientos, cuando la casa ya estaba en silencio, el señor García entró en la habitación. Diego estaba sentado en el suelo, sudoroso, cansado, pero sus ojos brillaban. Papá se acercó y dijo que si quería, algún día podrían entrenar juntos. El hijo pareció sorprendido, y luego sonrió. No necesitaba nada más. En ese gesto quedó todo dicho. La casa, antes marcada por las reglas y el silencio, ahora respiraba un nuevo tipo de orden. Un orden hecho de cariño, respeto y presencia. Y todo empezó con un paso de baile. Un simple paso, pero tuvo el coraje suficiente para cambiarlo todo. Hemos llegado al final de otra historia que quizás tocó más de lo que esperabas. Si sentiste algo cierto mientras seguías este viaje, toca el botón que aparece ahora y dale me gusta al canal. De esta manera, no te perderás ninguna narrativa nueva que pueda alterar lo que realmente importa. En unos segundos aparecerá en pantalla un vídeo recomendado con otra historia que tiene todo para conmoverte, y poco después, una colección especial con historias que siguen el mismo camino de superación, transformación y reconexión. Simplemente haz clic en la pantalla y continúa con nosotros. Nos vemos en el próximo video. A veces todo empieza con un simple gesto y continúa con el siguiente clic.